15, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces es necesario hacer una confesión de fe en Jesús, porque el que se avergüenza de Jesús en esta generación, Jesús se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, como dice Marcos 8:38. Luego, siguiendo el ejemplo de Jesús en Marcos 1:9, como dice la palabra del Señor, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hay que ser bautizado para el perdón de los pecados, como dice también este mismo libro en Marcos 16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El mismo Jesús fue bautizado para así cumplir toda la justicia divina, la justicia de Dios. No que él hizo pecado, nunca pecó. Él era santo e inocente, pero fue bautizado para dar ejemplo, para que se cumpliera toda justicia. Y también, como vemos en Hechos 2:38, cuando Pedro y los demás apóstoles le predicaron por primera vez el Evangelio a aquella multitud que fue reunida en Jerusalén por causa de la fiesta de Pentecostés, si no recuerdo mal. Y vinieron de todas las partes y naciones. Bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 2, y así, hermano y amigo, podemos hablar un poco de este acontecimiento. Dice, efectivamente, era la fiesta, ¿verdad?, de Pentecostés. Dice el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, es decir, los apóstoles. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, es decir, en otros idiomas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice el versículo 8 de este mismo capítulo: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, en nuestra lengua, es decir, en nuestros idiomas. Es decir, aquella multitud de todas las naciones habían venido, ¿verdad?, para adorar a Dios en la fiesta de Pentecostés. Y les predicaron, ¿verdad?, el Evangelio. Y llegamos a versículo 37. Dice así: al oír esto, aquella multitud se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que debemos ser bautizados para el perdón de los pecados.
Como dice también, si me queréis acompañar, en Primera de Pedro 3, ...21... dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, el bautismo es para el perdón de los pecados. Cuando el hombre ha hecho todo esto, su trabajo apenas comienza, como en el caso de los 4 pescadores del capítulo 1. Jesús quiere hacer de nosotros pescadores de hombres. O como dijo al hombre del capítulo 5, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Sí, ahí vemos, ¿verdad? Un hombre sanado, y Jesús le dice estas palabras tan maravillosas. Cuéntale a la gente, cuéntale a tu gente, a tu familia, lo que Dios ha hecho por ti. Predica el Evangelio. Amigo, amiga, hoy es el momento de la crisis con referencia al Evangelio. ¿Qué hará usted con Jesús? ¿Realmente lo abandonará como los primeros discípulos, aunque después, ¿verdad?, se humillaron delante del Señor y se quebrantaron, y aún el apóstol Pedro, que le negó 3 veces? ¿Actuará usted como Pilato? ¿Actuará usted, verdad, como Simón, el centurión, como José, como Simón, que reconocieron a Jesucristo? ¿Realmente debemos de tomar el ejemplo de Jesús, que aún vino a este mundo y a sufrir esa condenación, esa muerte y muerte de cruz para salvarle a usted y a mí, a todos aquellos que creen y obedecen? Usted es parte de ese propósito de Dios, de que usted sea salvo. El Señor nos dice en 1 de Timoteo 2:4, que Él quiere, dice, vamos ya, 1 Timoteo 2:4, el cual Dios quiere que todos los hombres, es decir, Abner, es decir, hombre y mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cree usted realmente en el Hijo de Dios? ¿Cree usted que Él murió por nuestros pecados? ¿Cree usted en el Evangelio? ¿Cree que Jesucristo es Hijo de Dios? ¿Se arrepiente usted de su pecado? ¿Qué espera usted? Ve usted y bautízase en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirá usted el don de la salvación, y será usted parte del reino del Señor aquí en la tierra, del reino de los cielos. Será usted parte de la iglesia. Y el Señor, dice las Escrituras en Hechos 2:47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, aquellos que obedecen al Evangelio. ¿Verdad? Bueno, como dice también en Hechos capítulo 2, un poquito más atrás, dice Pedro en
2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hoy le está llamando usted, mi querido hermano y amigo, le está llamando usted por medio del Evangelio. Si es usted un hijo de Dios y tiene que arrepentirse porque usted ha fallado, porque usted ha andado desordenadamente, arrepiéntase usted. Él es nuestra propiciación, como dice Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogados tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted no es parte de la iglesia, si usted no es hijo de Dios, hoy puede usted beneficiarse, ¿verdad?, de esta gracia de Dios, de esta salvación que Dios le está dando a través de Jesucristo. Dice, y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron quienes Dios les añadió, como dice Hechos 2:47. Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto hacían asiduamente, ¿verdad? Dice versículo 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. El Señor quiere darle a usted esa alegría, mis queridos amigos y amigas. Amigo, cuando el hombre ha hecho todo esto, su trabajo apenas comienza, como dije antes, como en el caso de los 4 pecadores del capítulo 1, cuando Dios llamó a sus discípulos, a Simón, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Cristo les comisionó a que fueran pescadores de hombres. Como le dijo, ¿verdad?, aquel hombre del capítulo 5, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo has tenido misericordia de ti. El Señor quiere tener misericordia de usted. Aún si usted le está negando, Él hace salir el sol para justos e injustos. Le está regalando la vida, el tiempo, le está regalando la oportunidad de poder volverse a Él, de poder ponerse en paz con Él, de poder ser reconciliados mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere darle a usted esa paz y ese gozo de la esperanza de la salvación y de ser salvo, porque si no ha querido usted, debe de obedecer al Evangelio para que sea salvo y tenga esa esperanza bienaventurada de la vida eterna. Para que cuando parta usted de esta vida, de este mundo, pueda ir usted a ese lugar que Cristo ha preparado para todos sus seguidores, para todos sus discípulos, para todos sus hijos y sus hijas. Amigo, hoy es el momento de la crisis con referencia al Evangelio. ¿Qué hará usted con Jesús? Así terminamos. Gracias por su atención en todos estos estudios y comentarios que hemos practicados, ¿verdad? Hemos compartido juntos. Y que pase muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. 15. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces es necesario hacer una confesión de fe en Jesús, porque el que se avergüenza de Jesús en esta generación, Jesús se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, como dice Marcos 8:38. Luego, siguiendo el ejemplo de Jesús en Marcos 1:9, como dice la palabra del Señor,
aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hay que ser bautizado para el perdón de los pecados, como dice también este mismo libro en Marcos 16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El mismo Jesús fue bautizado para así cumplir toda la justicia divina, la justicia de Dios. No que él hizo pecado, nunca pecó. Él era santo e inocente, pero fue bautizado para dar ejemplo, para que se cumpliera toda justicia. Y también, como vemos en Hechos 2:38, cuando Pedro y los demás apóstoles le predicaron por primera vez el evangelio a aquella multitud que fue reunida en Jerusalén por causa de la fiesta de Pentecostés, si no recuerdo mal. Y vinieron de todas las partes y naciones. Bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 2, y así, hermano y amigo, podemos hablar un poco de este acontecimiento. Dice, efectivamente, era la fiesta, ¿verdad?, de Pentecostés. Dice el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, es decir, los apóstoles. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, es decir, en otros idiomas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice el versículo 8 de este mismo capítulo, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, en nuestra lengua, es decir, en nuestros idiomas. Es decir, aquella multitud de todas las naciones habían venido, ¿verdad?, para adorar a Dios en la fiesta de Pentecostés. Y les predicaron, ¿verdad?, el Evangelio. Y llegamos a versículo 37, dice así: al oír esto, aquella multitud se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?,